sanciones y el apoyo a que los violadores de derechos humanos sean llevados a la Corte Penal Internacional. El secretario general Luis Almagro, recientemente reelegido por un nuevo periodo, que se ha echado en el lomo el compromiso de volver a ver a nuestros países libres y democráticos. Promotor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela y Nicaragua, promotor de la denuncia internacional por crímenes de lesa humanidad al régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional, y quien se ha puesto a la cabeza de la denuncia del régimen cubano y su influencia para desestabilizar algunos sistemas democráticos del continente. El ex embajador de Venezuela, Diego Arria, ante Naciones Unidas, político, diplomático, fue presidente del Consejo de Seguridad, secretario general del secretario general asistente y consejero del secretario general de Naciones Unidas. Durante su trabajo en las Naciones Unidas, creó y promovió la hoy llamada Fórmula Arria, activo denunciante y gran luchador. Para no extenderme mucho y darles la palabra, quiero decirles el tema de hoy: Nicaragua, Cuba y Venezuela en transición. La efectividad de las sanciones individuales y económicas, cómo avanzar en este tema en estos países, qué tan ciertos o falsos son los argumentos que utilizan para estas tres dictaduras sobre los supuestos obstáculos que son las sanciones en este momento para enfrentar la pandemia del coronavirus. Bueno, quiero darle la palabra entonces y la bienvenida a todos, y tiene en este momento la palabra Dita Charanzova. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, virtualmente conectada, y sobre todo espero que todo el mundo se encuentre bien y sanos. Es un momento muy difícil para todo el mundo, y es verdad que es también fácil en medio de todo olvidarse de otros problemas. Pero el coronavirus no cambia el hecho que hay países como Cuba, Nicaragua, Venezuela que siguen bajo las dictaduras represivas. De hecho, corren desde mi punto de vista un mayor riesgo con esta pandemia. La mala gestión económica, escasez de medicamentos y comida, significa que están más vulnerables, incluso menos preparados, y al mismo tiempo les da a estas dictaduras una excusa de tomar más control e incluso pedir que se levanten sanciones en sus países. Pues hay que tener cuidado. Y bueno, no estamos aquí para discutir el impacto de coronavirus, pero hay que mantener vivo otro debate. Este panel está dedicado a examinar la efectividad de las acciones hacia estos países, siendo aquí la única persona que representa a la Unión Europea. Naturalmente quiero hablar sobre todo del punto de vista europeo. Y antes de empezar, quiero agradecer mucho a Tamara Suku, al Instituto, al Kasla Institute, para organizar este evento. Desde el punto de vista europeo, estos tres países forman una interesante muestra para analizar. Son países diferentes, casos diferentes, pero también desde la perspectiva de las acciones y respuestas aplicadas por la Unión Europea. Por tanto, creo que será más fácil para mí de tratar los países cada uno. Empezaré con Venezuela, que es el único de los tres sancionados por la Unión Europea. Es el único que no tiene ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea. Cuando empezaron las grandes manifestaciones y ola de represión en 2014, la Unión Europea tomó una posición de condenar la represión y de apoyar el diálogo. Pero una y otra vez vimos el diálogo fracasar, y estaba claro que el régimen tenía el control de la situación y ningún motivo
para ceder algo a la oposición. Por eso desde 2014 yo he estado pidiendo sanciones selectivas. Si no, el diálogo seguiría dando vueltas sin resultados, mientras que el pueblo continuará sufriendo y la oposición siendo reprimida. Pues el tema se volvió más urgente cuando se exacerbó la crisis humanitaria, que por un lado el régimen negó y que por el otro el régimen contribuyó a empeorar aún más al bloqueando la entrada de cualquier ayuda internacional, incluso la ayuda europea. Pues las primeras sanciones fueron aprobadas por fin en noviembre de 2017. Prohibieron la exportación de armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión interna. También aprobamos sanciones selectivas contra 25 personas responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela. Estos 25 están prohibidos de viajar en Europa y sus bienes en la Unión Europea están inmovilizados. Sabemos que las sanciones sí han afectado de cierta manera al régimen, ya que Maduro intentó reanudar el diálogo con la oposición en septiembre de 2017, sí, justo antes de las sanciones europeas en noviembre. Incluso Maduro intentó impugnar las sanciones de la Unión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018. El recurso, por supuesto, fue desestimado. Pero para mí eso no es suficiente. Es difícil evaluar el impacto de las sanciones porque hay muchos factores que influyen la situación, pero el tema es que Maduro sigue en el poder y la situación en Venezuela sigue empeorando. Aparte de ejercer una presión simbólica, no podemos hacer tanto, dado a que nuestro volumen de comercio europeo y de la cooperación entre la Unión Europea y Venezuela es prácticamente inexistente. No tenemos acuerdo para suspender o usar como palanca, como veremos en otros casos. Lo que buscamos hacer entonces es ejercer presión al régimen a través de estas sanciones selectivas e individuos e incrementar la presión internacional. Bueno, la cuestión que se plantea, ¿qué se puede hacer más? ¿Qué se puede hacer mejor? Primero, implementar bien las sanciones en Europa. Como ustedes saben, hubo una violación conocida en enero, cuando una sancionada persona entró en un Estado miembro de la Unión Europea. En principio, la Unión Europea no es el responsable de controlar el cumplimiento de las sanciones, son los Estados miembros, pero hubo una reacción muy fuerte de la parte del Parlamento Europeo al respecto. Segundo, lo que he estado insistiendo desde hace mucho tiempo y lo que el Parlamento Europeo ha pedido en varias resoluciones es ampliar las sanciones a familiares para que tengan un verdadero impacto sobre individuos sancionados. Si familiares pueden acceder a cuentas bancarias en Europa, las sanciones pierden su eficacia y se muestran prácticamente simbólicas. Tercero, hay que considerar sectores como el petróleo o el de oro. Hemos visto una y otra vez que el régimen tiene demasiado poder y ventaja para abordar las negociaciones con intenciones serias. Necesitan estar más desesperados. Para mí el oro es la salvavidas del régimen por el momento y si queremos realmente poner presión
hay que reducir la capacidad del régimen de exportar el